El 27 de febrero se estrenará Resident Evil Requiem. Muy probablemente todas tus redes sociales ya se llenaron de 15 clips, 8 teorías y hasta miniaturas explicándote el final de los juegos anteriores. Y esta bomba de información no solo viene cargada de zombies, sino que viene con un miedo que nos hará preguntarnos si lo vamos a comprar o no. No porque el juego te interese tanto si no eres fan, claro está, sino tal vez únicamente motivado por la sensación de quedarte fuera de este fenómeno del cual todo mundo está hablando. Y aunque esto puede sonar muy dramático, la verdad es que tiene más razón de ser de lo que uno esperaría. Existe algo muy humano en el miedo a quedarnos fuera de algún evento, y no es una exageración moderna. Por allá del 2012, la Asociación de Psicología Americana publicó un artículo titulado Rechazo, en el cual recopiló investigaciones que muestran que el rechazo social no es solamente una experiencia simbólica fugaz, sino que esta activa regiones del cerebro asociadas con el dolor físico, particularmente la corteza cingulada anterior. Y ya sé que el nombre se te olvidará en un minuto, pero solo quédate con la idea de que esta zona está implicada en la percepción de heridas corporales. Cuando alguien nos excluye o sentimos que no somos parte de algo, nuestro cerebro responde de una manera sorprendentemente similar a cuando sufrimos una herida física. No solo se trata de una metáfora cuando decimos que eso nos dolió, ya que como lo explicamos, el dolor social es real y neurológicamente identificable. Pero este fenómeno no surge de la nada. Ya en 1943, el psicólogo estadounidense Maslow publicó su trabajo Una teoría de la motivación humana, donde planteó lo que hoy conocemos como la pirámide de Maslow, que no es otra cosa más que la jerarquía de las necesidades humanas. Maslow nos explica que después de las necesidades fisiológicas, como comer y dormir, siguen las necesidades de seguridad, como tener una casa, un trabajo y hasta un seguro médico. Después de estas, aparece un nivel fundamental, la necesidad de afiliación y pertenencia. Maslow sostiene que los seres humanos necesitamos vínculos afectivos como la aceptación y el sentido de pertenencia a un grupo para mantener nuestro equilibrio psicológico, demostrando que esta aceptación social no es un lujo emocional, sino una necesidad estructural de nuestra motivación. Esto lleva muchos años dentro de nuestra genética, ya que desde una perspectiva evolutiva, nuestros ancestros entendieron que el quedar excluidos de un grupo podía significar perder protección, recursos y en última instancia, la vida. A raíz de esto, nuestro cerebro aprendió que pertenecer a una sociedad no era algo opcional. Espera, ¿me estás diciendo que cuando no me invitan a una fiesta o me excluyen de algún evento, mi cerebro lo interpreta como si me estuvieran azotando contra la pared? Sí, pero no. A ver, cuando nos sentimos excluidos de un grupo, nuestro cerebro activa zonas similares a cuando recibimos un daño físico. No es que sean exactamente los mismos, pero para nuestro sistema nervioso lo parece. Y esto es lo interesante, nuestro cerebro no solamente está diseñado para avisarnos sobre alguna herida, sino también para evitar que nosotros nos quedemos solos. Por eso activa este tipo de mecanismos, ya que como se explicó anteriormente, esta necesidad de pertenecer no es un capricho moderno, aunque así pareciera. En realidad es algo que está muy arraigado en nuestra genética. Ya desde nuestros ancestros teníamos miedo a quedarnos solos porque sabíamos que significaba lo peor. Años después, en 1954, el psicólogo social Leon Festinger publicó su teoría de comparación social, en donde propuso que los individuos tienen una tendencia innata a evaluarse a sí mismos comparándose continuamente con los demás, especialmente cuando no existen criterios objetivos claros para medir sus capacidades o decisiones. Un ejemplo muy claro y actual de esto son las redes sociales. Más en específico puede ser Instagram, donde pareciera que todo el mundo vive la vida soñada, ya que esta red social nos da un poder enorme al dejarnos manipular las fotos que subimos a esta red, demostrando así la cara que queremos dar ante los demás. Y eso para alguien que está perdido dentro de su identidad y que busca compararse continuamente puede ser perjudicial. Según Festinger, cuando no sabemos cómo interpretarnos, miramos alrededor, nos comparamos con quienes percibimos como similares para entender si estamos haciendo lo correcto. Si vamos al ritmo adecuado, esta comparación puede ser ascendente cuando nos medimos frente a quienes percibimos como mejores o descendente cuando nos comparamos con quienes creemos que están en una posición inferior, pero en ambos casos cumple la misma función, ubicarnos dentro de un grupo. Si unimos estos elementos, el panorama se vuelve más claro. El rechazo social duele en el cerebro, ya que la necesidad
necesidad de pertenecer está integrada en nuestra estructura motivacional y nuestras mentes están diseñadas para evaluarse constantemente en relación con otros. Somos seres sociales que buscan aceptación, referencia y validación dentro de una comunidad. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en cómo funcionamos hoy en día? Para entenderlo, es útil mirar también cómo aprendemos a repetir conductas que nos dan recompensas y evitar las que no nos las dan. En psicología existe la teoría del condicionamiento operante, desarrollada por Skinner, que explica cómo los comportamientos son modelados por sus consecuencias. Según esta teoría, las conductas que son seguidas por consecuencias agradables tienen más probabilidad de repetirse, mientras que aquellas que no lo son tienden a desaparecer. En otras palabras, aprendemos a repetir aquello que nos premia. Esto ocurre no solo con comportamientos simples, sino también con patrones más complejos de interacción social. Si llevamos esta idea al contexto social actual, encontramos que muchas de las señales que recibimos en la vida cotidiana, como lo son los aplausos, las sonrisas, las interacciones positivas, hasta likes y mensajes de aprobación, funcionan como reforzadores que fortalecen nuestra participación en determinados entornos y actividades. El refuerzo social no solo nos motiva a repetir conductas, sino que también contribuye a nuestra sensación de pertenencia y valor dentro de un grupo. Pero esto no solo pasa en un entorno cara a cara. En las sociedades contemporáneas, la estructura social misma ha cambiado. El sociólogo y filósofo Bauman describió este fenómeno en su concepto de modernidad líquida. En su análisis, Bauman sostiene que en las sociedades actuales las relaciones, las identidades y los marcos colectivos ya no se mantienen firmes como en épocas anteriores. Todo se vuelve fluido, cambiante y escurridizo, como agua entre los dedos. Cuando las estructuras sociales se disuelven, las identidades se vuelven más frágiles y dependientes de validación constante, de la pertenencia instantánea y de sentir que formamos parte de una experiencia compartida que tiene sentido en el ahora. Pero espera, porque esto no solamente es teoría sociológica abstracta. Piénsalo un momento. ¿Qué pasó recientemente con Blue Point Games? Este estudio estaba relacionado a remakes sólidos y a proyectos importantes dentro de Sony. Y de repente, cierre e incertidumbre. Eso es modernidad líquida. Nada es permanente, ni siquiera lo que construimos alrededor de estas franquicias. La gran mayoría de nosotros tuvo la fortuna de crecer con franquicias que fueron consolidándose. Hoy en día esto ya no es posible, porque como ya lo dijimos, cualquier franquicia a estas alturas puede reestructurarse o simplemente desaparecer. Como consecuencia de esto, todas las estructuras se vuelven inestables y por ende nada se siente seguro. Eso es modernidad líquida. Este diagnóstico se articula también con las observaciones del filósofo Chul Han sobre la llamada sociedad del rendimiento. En su obra La sociedad del cansancio del 2012, Han propone que la cultura contemporánea no está definida por prohibiciones externas como ocurría en las antiguas sociedades disciplinarias, sino por una autoexigencia interna constante que nos obliga a rendir, producir y sobresalir para demostrar valor en todo momento. En este entorno de positividad imperativa, la obligación del deber ser es reemplazada por una voluntad interna de rendir, de no detenerse para ser siempre el mejor. El individuo termina siendo tanto su propio explotador como su propio juez. Esta autoexigencia genera un malestar profundo, una sensación de fracaso permanente y agotamiento interior, logrando así que la hiperactividad sin descanso se convierta en una de las normas de la vida moderna. En lugar de vivir la vida como un proceso de crecimiento compartido, nos vemos empujados hacia una participación compulsiva en experiencias, comparaciones y validaciones. La presión no viene de afuera necesariamente, muchas veces viene de adentro, de la voz que nos insta a no perder oportunidades, a estar presentes y no quedarnos atrás. Desde esta perspectiva, la vida moderna, lejos de ofrecer libertad, puede sentirse como una exigencia continua. Debemos estar siempre conectados, siempre disponibles y siempre participando, comparándonos constantemente, y cuando no lo hacemos, cuando no jugamos un juego de lanzamiento o cuando no participamos en una tendencia, esa ausencia puede sentirse como un déficit, no solo de diversión, sino de existencia social. Justo en este punto es donde empieza a tomar forma lo que hoy llamamos FOMO, el miedo a quedarte fuera o el miedo a perderte de algo importante. No es simplemente ansiedad por un evento, es el temor a quedar fuera de la red
de significado social que nos conecta, nos valida y nos define. Este miedo no surge de la nada, está envuelto en cómo evolucionó nuestra necesidad de pertenecer, en cómo aprendemos por refuerzos sociales y en cómo nuestras sociedades contemporáneas nos sitúan constantemente en el flujo de la hora y de la comparación para tener visibilidad. Y es entonces cuando volvemos al 27 de febrero con Resident Evil Requiem, a los lanzamientos nuevos y a los spoilers constantes que nos seducen aun cuando no sabemos muy bien de qué va el tema. Y ahora conocemos que es importante entender que esta sensación es algo muy arraigado a nuestra especie, pero que aun con esas no significa que debemos obedecer a este miedo cada que aparezca, ya que el deseo de pertenecer no va ligado a la idea de consumirlo todo. Al final, solo nos queda aceptar que no todas las misiones dentro de un juego son obligatorias para poder disfrutarlo.